para el índice de refracción. ¿Qué ocurre? Que en los equipos antiguos, en lo que son en los equipos con los que nosotros medimos las keratometrías y de ahí, en base en las keratometrías, sacamos también el poder de la córnea para las fórmulas tradicionales. Nosotros lo que hacíamos es que solo promediábamos un poder de la córnea anterior y la córnea posterior, ¿cierto? O sea, los equipos no tenían la capacidad de medir la curvatura de la córnea posterior. Y para poderlo promediar y sacar este poder se utilizaba un índice de refracción de 1.3375, ¿cierto? Basados en ese índice de refracción, le sacamos el poder promedio a la curva anterior y a la curva posterior y se utilizaba para las fórmulas tradicionales. ¿Qué sucede? Que nosotros digamos que hacer este promedio, asumíamos que todas las córneas tenían la misma relación posterior-anterior, que es esta relación que normalmente va de 82.2 más o menos 2%, ¿cierto? Esta relación es una relación de radios de curvatura, ¿cierto? Los radios de curvatura, pues a menor radio de curvatura más curva E, ¿cierto? Es inversamente proporcional. Y a mayor radio de curvatura, menos curvo es. Aquellas relaciones menores a 80 se dicen que son ablaciones miópicas y mayores a 84 ablaciones hipermetrópicas. Entonces, esto es bastante importante para tener en cuenta. Y también el concepto de la asfericidad. Una esfera es aquella que tiene la misma curvatura en todos sus bordes. La córnea es asférica, no es esférica. Y vamos a ver que esta asfericidad tiene como un índice de asfericidad que lo vamos a ver como Q. 0 es aquella que es completamente circular. La córnea normalmente tiene una esfericidad prolata, ¿cierto? Es más curva en el centro que lo que es en la periferia. Esto es lo normal en la córnea. Y aquellas córneas que la esfericidad de 0 a 1 son las córneas oblatas. Doctor. Y ahora más a detalle les voy a desglosar cada reporte, los 4 pasos del doctor Maeda, el Hola y entre otros. ¿Listo? La, bueno. Entonces, la esfericidad sale en los 4 mapas refractivos a mano izquierda, aquí en la columna superior izquierda, sale en los 4 mapas refractivos iniciales, también sale la Q, que normalmente es de menos 0.2 a 0.4. Listo. Bueno, la asfericidad es diferente a la aberración esférica, ¿cierto? Son conceptos diferentes, pero van de la mano, ¿cierto? Si se modifica la esfericidad, se va a modificar la aberración esférica. ¿Qué es la aberración esférica? Es esto. Pueden ver que los rayos de luz a medida que van llegando como a la periferia del lente van a tener una desviación diferente al foco de los rayos de luz que viajan en el centro. La aberración esférica es de gran importancia porque esta, digamos que es la aberración de alto orden, las aberraciones de bajo orden, que son astigmatismo, ¿cierto? El astigmatismo, que es una aberración de bajo orden, o pues son aberraciones que nosotros corregimos con lentes, con gafas, ¿cierto? Y que podemos corregir con la cirugía, pero las de alto orden no se pueden corregir con gafas y la que más nos importa en este caso específico de cirugía de catarata es la aberración esférica, que si se nos afecta, esta nos va a tumbar mucha calidad de visión hablando de sensibilidad al contraste y también de percepción de halos, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos aberraciones esféricas muy altas, vamos a tener la alteración en calidad de la visión. También eso ya es como un nuevo jugador acá en la cirugía de catarata, porque ya no solo vamos a tener a los pacientes hemétropes, sino que también queremos que tengan una buena calidad de visión, ¿cierto? Entonces, la aberración esférica positiva es aquella en la que los rayos de luz periféricos van a converger antes que los rayos de luz que entran centrales. Si uno está mirando un objeto a la distancia, una aberración esférica positiva nos da un poco más de profundidad de foco, ¿cierto?
Y una aberración esférica negativa es aquella en los cuales los rayos de luz periféricos van a converger posterior al foco central. La córnea normalmente, en todos los seres humanos normales, tenemos una aberración esférica ligeramente positiva, ¿cierto? Eso es lo normal de nuestras córneas. Pero entonces, ¿cómo se correlacionan lo que es la asfericidad y la aberración esférica? Entonces, normalmente nuestras córneas son prolatas, acá pueden ver, son conceptos diferentes, ¿cierto? Entonces, la esfericidad es la Q, entonces nosotros vamos a ver córneas olatas o córneas prolatas. Prolatas, por ejemplo, ¿qué nos puede hacer más prolata una córnea? Un lásico hipermetrópico o un paciente con queratocono. Por eso nosotros vemos la Q que se negativiza cada vez más, ¿cierto? Normalmente la Q va de menos 0.26 a menos 0.52, ¿cierto? Y miren acá cómo se correlaciona esto con la aberración esférica. Normalmente nosotros tenemos una aberración esférica ligeramente positiva. Entonces, ¿qué tipos de tecnologías para medir la curvatura corneal nosotros tenemos? Nosotros tenemos la queratometría, la topografía y la tomografía. Entonces, la queratometría mide los dos principales radios de curvatura meridionales de la córnea y lo mide pues en un diámetro central de 3 a 4 milímetros y eso lo hace por tecnología como de reflexión. Él tiene unos rayos de luz y él calcula pues cómo se devuelven esos rayos de luz de la superficie de la córnea, de la superficie anterior, ¿cierto? De esos milímetros centrales. Importante, solo nos mide la cara anterior. Entonces vamos a tener errores en qué tipo de pacientes, en los pacientes que tengan alteración de la cara, de la relación posterior anterior. ¿Quiénes tienen alteración de la relación posterior anterior? Cualquier paciente que tenga una cirugía refractiva ya va a haber una alteración de esta relación. Entonces, para tener en cuenta. Los topógrafos, digamos que tenían una ventaja y es que abarcaban más espacio diferente a los queratómetros que abarcan estos milímetros centrales. Los topógrafos funcionaban con este principio de los anillos de Plácido, ¿cierto? Que pues reflejaba unos anillos y entre más cercanos estuvieran los anillos entre ellos, más curvo significaba que era pues esta superficie anterior de la córnea. Pero tenía la misma desventaja, no nos medía la superficie posterior. Entonces, lo que se utilizaban todos estos equipos es que decían, listo, entonces te mido la curvatura de la superficie anterior, le aplico un índice de refracción de 1.3375, que es el promedio de la córnea, y lo arrojo a todas las fórmulas tradicionales, que son las que utilizan el 1.3375, ¿cierto? Bueno, esto estaba fallando, voy a aprender con esto. Y ya, digamos que lo último que empezamos a tener ya son por tecnología de tomografía, ¿cierto? Que estas van a tener distintas tecnologías y dentro de ellas tenemos el rayo de hendidura como el Orbscan, el principio de Chen-Flung que lo utiliza el Pentacam, el Sirius y el Galilei y coherencia óptica que lo utiliza el OptoView. Chen-Flung es este capitán austriaco, como todo pues las guerras digamos que trae un gran desarrollo tecnológico. Este era un capital austriaco de la Primera Guerra Mundial, a quien se le denomina pues el epónimo de Schönflug a este principio, y es que él para poder hacer cartografía o tomar fotos como el campo enemigo, él se dio cuenta que si uno coge el plano del lente y lo inclina, puede aumentar la profundidad de foco. Y así podían hacer pues como cartografía en el campo de la batalla pues los pilotos de aviones. Entonces a raíz de esto existe el principio de Chenflug, que es el que utiliza el Pentacam. Entonces tenemos varios tipos de equipos. Tenemos los queratómetros y los topógrafos, quienes solo nos van a medir la curvatura anterior y nos van a utilizar un índice de refracción de 1.3375 para poder calcular el poder. Pero tenemos quienes ya tienen la ventaja de medir la curvatura anterior y la posterior, como serían por tomografía, como sería el Pentacam, o hay híbridos que tienen también tomógrafos como topógrafos, como el Orbscan, el Galilei y el Sirius. Entonces el Pentacam pues tiene una cámara giratoria que va a hacer un giro de 360 grados, toma 50 imágenes seccionales y nos da 138.000 puntos de elevación. Estos datos son del Pentacam antiguo, ya tenemos el Pentacam AXL, que el Pentacam AXL al final les hablo un poco de él, ya trae ciertas cositas nuevas muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué mapas del Pentacam vamos a evaluar? Entonces, primero que todo, vamos a ver los mapas topográficos y los mapas topográficos
nos van a hablar de curvatura, ¿cierto? Entonces, tenemos el mapa de curvatura axial o sagital y el mapa de curvatura tangencial, ¿cierto? Lo que hace el mapa de curvatura axial que les voy a mostrar acá. Este mapa de curvatura axial nos va a mostrar los patrones, nos van a mostrar los tipos de, pues como de curvaturas, si hay astigmatismo regular o irregular, los corbatines, los arenas de reloj, pero va a estar calculado o tomado solo de la curvatura de la cara anterior de la córnea, estos poderes que nos va a mostrar ahí, ¿cierto? Entonces, esta, a diferencia de la tangencial, es que la tangencial es más sensible para cambios de curvatura, sobre todo en la periferia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sagital nos va a medir la curva, pues, o los radios de curvatura, como pueden ver acá, a raíz de un eje axial, ¿cierto? Ejemplo de un eje axial. Uno dice, ¿qué es lo que explica el doctor Jola después en varios videos? De acá al centro de la Tierra, no sé, hay 1000 kilómetros. ¿Cuánto mide el Everest? 1100 kilómetros versus 1000. Ejemplo, no se notan tanto estas diferencias de altura, ¿cierto? Mientras que lo que es el mapa de curvatura tangencial es más sensible para las variaciones, sobre todo en la periferia, porque va a calcular la curvatura local trazando círculos tangenciales, ¿cierto? De la superficie para calcular el radio de curvatura. Conclusión, el sagital, digamos que nos da como la primera visión, es la más, pues no se altera tanto por la curvatura y la que nosotros vamos a ver más que todo la regularidad de los astigmatismos. ¿Listo? Bueno, también en los mapas topográficos vamos a tener los mapas de elevación, vamos a tener elevación frontal y elevación posterior. Normalmente, para nosotros poder determinar qué es elevación, vamos a tener una BFS, que es una esfera de mejor ajuste, que es Best Fit Sphere, ¿cierto? Entonces, a raíz de como este parámetro para nosotros comparar qué está elevado y qué está suprimido, vamos a ver lo siguiente, acá les grafico, entonces en morado está la Best Fit Sphere, entonces lo que está en el centro está por encima de esta, que lo marca como elevado, luego lo que está en media periferia está por debajo y cuando llega acá a extrema periferia vuelve a estar por encima, entonces normalmente nos da una imagen como una isla central rodeada pues como de un mar, ¿cierto? Como de un mar anular y esa es como la imagen normal, esperada, explicado por qué, precisamente pues por esa prolacticidad que tiene la córnea, que es prolata, y su relación con la esfera de mejor ajuste. Luego vamos a tener los mapas de espesores, doctora. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, gracias, doctora. Listo, entonces el mapa de espesores y el mapa de espesor relativo, pues en nosotros el mapa de espesores simplemente nos va a mostrar el espesor de la córnea y lo que hace el mapa de espesor relativo es que nos va a comparar los espesores comparados con la base normativa que tiene el equipo de lo que sería normal para la población, ¿cierto? Entonces simplemente este nos muestra las desviaciones comparadas a la población normal. Ya más adelante pues les voy a profundizar un poco más en esto. Bueno, entonces nosotros en el equipo vamos a ver que tenemos, ya les voy a hablar un poco, que hay un enredo grande, que tenemos SIMCA, que tenemos el TrueNet Power, que tenemos el Total Corneal Refractive Power, y todos nos intentan hablar de lo mismo, pero hay una diferencia importante entre ellas. Entonces, ¿qué es el TrueNet Power Map? Entonces, el TrueNet Power Map, digamos que mide el poder de la córnea
tomando el índice de refracción real, o sea, ya no vamos a utilizar el 1.3375, ya va a utilizar los índices de refracción que hay entre el aire y la superficie anterior y la superficie posterior, el humor acuoso. Entonces, la medida del poder va a ser mucho más confiable que los que son las SIMK. Las SIMK son las queratometrías simuladas, que como les dije, para que una SIMK sea confiable, tiene que haber una relación posterior-anterior conservada, que es la 82, que es la normal, ¿cierto? La de 82%. Pero si eso se altera, por ejemplo, en pacientes que ya han sido operados, pues ya no va a ser tan confiable. ¿Quién va a ser más confiable? True Net Power, ¿sí, doctora? En los 4 mapas. Ahorita les muestro esto acá. Esto es IMCA. Esto es IMCA. Listo. Ahorita les desgloso un poquito eso. Y el Total Cornea Refractive Power Map, digamos que utiliza también los índices reales, pero le mete todavía más tecnología. Tiene en cuenta la paquimetría y tiene en cuenta la tecnología de ray tracing o los trazados de rayos para todavía dar unos, digamos que unos resultados más confiables del poder de la córnea. Esta es la más confiable de todas, el Total Cornea Refractive Power Map. Y tienen en cuenta, todas estas dos tienen en cuenta la cara posterior, ¿cierto? Todas estas dos fórmulas tienen en cuenta la cara posterior, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, entonces, es, eso, son estas dos. Perfecto. Las fórmulas utilizan la SIMK, que tienen el 1.3375 índice de refracción, que es el teórico, más no es lo real, ¿cierto? Es el teórico. Sí. Ya les voy a mostrar que ya hay fórmulas que incluyen estos, que son los de fórmulas de Lascars, que están en la página y se utilizan para pacientes con antecedentes de cirugía refractiva previa. Y el EKR ya van a ver que es como una modificación de estas fórmulas que las modifican para poderse utilizar en las fórmulas tradicionales, ¿cierto? Pero ya más adelante les muestro. Entonces, lente premium, ¿qué mapas voy a solicitar? Principalmente estos 4 mapas refractivos, el convencional, Cataract Pre-Op, que el doctor Maeda nos va a proponer 4 pasos, y el Whole Eye Report. Entonces, estos son los 4 mapas refractivos, que es el normal, la primera imagen. Entonces, ya vamos a ir desglosando como todo. Entonces, en el 4 mapas refractivos, acá en la columna a la izquierda, vamos a tener unos datos que van a ser importantes, ¿cierto? Estos datos de poder de keratometrías son solo de la cara anterior, de los 3 milímetros centrales, son los SIMK, ¿listo? Son los SIMK. Y como son SIMK, asume que la relación posterior anterior es del 82%, o sea, utiliza este índice de refracción para poderse utilizar en fórmulas tradicionales. Acá pueden ver el quality signal, o sea, que el examen esté bien hecho, y el valor de Q, que les dije que es el valor de Q, es la asfericidad, que va de -2 a -4. ¿Listo? ¿Qué es importante? Bueno, en el transcurso de la charla les voy a ir mostrando como cositas alarma o como datos alarma, que uno va a decir, sí, eso es de ectasia, claro, pero cuando uno va a poner un Hola. lente multifocal, cuando uno va a poner, ¿Tú? hola, doctora, tiene el micrófono abierto. Cuando uno va a poner un lente multifocal, quiere una córnea monofocal, ¿cierto? Uno no quiere una córnea que sea multifocal, uno quiere que la córnea sea monofocal para poder tener un buen resultado visual. Entonces, lo que les va a mostrar son como signos de alarma de que pronto haya un queratocono, ¿cierto? Porque eso nos hace una córnea multifocal y nos va a estropear pues como el resultado si ponemos el lente multifocal. Entonces, queratometrías mayores de 47,2, 47, signo de alarma, está muy curvo, de pronto hay algo raro. Bueno, lo ideal es que esté menor a 47,2.
Acá nos van a mostrar datos de la córnea posterior. Digamos que dentro de la córnea posterior nos es importante, de pronto hay veces, no tanto para este tema, pero ver el, 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 el astigmatismo de la córnea posterior, pues dicen que es bastante sensible como para queratoconos. Y acá tenemos los datos paquimétricos. Una paquimetría normal es más o menos de 540 micras, anormal menor a 500. Y vamos a ver que hay una diferencia del apex a la posición más delgada que sea menor a 10 micras de grosor. Este es el apex y esta es la posición más delgada que sea menor a 10 micras de grosor, porque si es mayor a 10 micras de diferencia, signo alarma, y diferencia de apex a posición más delgada en desviación. Miren acá, este está X y Y en cero. Si hay una desviación, debe dar una desviación menor a 0.8 milímetros. Si está mayor, quiere decir pues que entre el apex de la córnea y la posición más delgada hay una desviación, entonces de pronto hay una ectasia, ¿cierto? Y si hay una desviación mayor a 1.5 milímetros, pues pensar de pronto en queratocono. Sí que yo les paso todas las presentaciones que ahí están como todos los valores. Bueno, otra cosa, los valores uno ve que cambian mucho. O sea, estos valores los saco de videos de Hola, de videos de conferencias pues, de doctores en España, los saco de múltiples fuentes. De verdad que cambian mucho, pues como los valores normales de elevación posterior y anterior cambian mucho. Listo. Entonces, el mapa de curvatura axial. Sí, doctora. Ok, perfecto. Gracias, doctora. Mapa de curvatura axial nos sirve para ver patrones, evaluar la regularidad del astigmatismo, evaluar bueno, principalmente eso, y el nivel de astigmatismo. Entonces tenemos patrones, pues, como lo es el reloj de arena, que es un astigmatismo regular con la regla, porque este sería el eje, ¿cierto? Para los otros residentes, este es el eje, este es el meridiano más curvo, este es el eje. Si es en corbatín, sería en contra de la regla. Y ya los astigmatismos irregulares, que es que no hay una ortogonalidad de 90 grados entre un meridiano y el otro, ¿cierto? Ya sería pues como astigmatismos irregulares. Índices de asimetría que son bastante importantes. Uno va a ver que hay unos que lo dicen que lo hacen en los 3 milímetros centrales o otros en el anillo de los 5 milímetros. Pues creo yo que es más sensible el anillo de los 5 milímetros y lo que hacen es que restan el poder inferior sobre el poder superior, eh, y se supone que esto debe dar menor a 1.4 dioptrías. Si es mayor a 1.4, pues sospechar que de pronto hay una ectasia como un queratocono. Como les digo, estos son como datos de uno ver que la córnea no esté, uno necesita una córnea en perfectas condiciones para poder poner un lente multifocal. Doctora. Uh -huh. Ok, ok, sino también como superior inferior que no haya. Ah, perfecto. Ok, uh -huh. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, doctora. Bueno, sí.
El doctor Douglas nos dice que no hay una diferencia mayor a 30 grados entre estos meridianos, ¿cierto? Como que no se distancien más de 30 grados como diferencia. La idea es que sean como muy ortogonales. Eh, ok, en cuanto al mapa de elevaciones, vamos a fijarnos principalmente en el punto de elevación adyacente al punto más delgado, que el punto más delgado es este circulito que vemos acá, que es como un circulito que nos va a indicar cuál es el punto más delgado. Estos valores, digamos que depende de uno lea o en las conferencias que uno vea, pueden cambiar. Lo normal en la elevación anterior es que sea menor a 10 micras, hay otros que dicen menor a 12 micras, y lo normal en la elevación posterior es menor a 15, hay otros autores que dicen menor a 17 micras, listo. Y el mapa paquimétrico pues nos sirve para evaluar pues el punto más delgado y el apex y que no se distancien mucho, pues normalmente los conos se empieza a distanciar el apex del punto más delgado y se vuelve más inferotemporal, ¿cierto? Y pues nos ayuda para correlacionarlo con otros mapas y localizar los conos. Entonces, estos son los 4 pasos del doctor Maeda. Entonces, el primer paso vamos a evaluar si tenemos un astigmatismo irregular. Esto lo podemos ver de forma cualitativa viendo el mapa de Total Corner Refractive Power y de forma cuantitativa viendo lo que nos arroja el equipo en estos 4 milímetros, que normalmente es menor a 0.300 micras. Luego de ver si el astigmatismo es irregular o no, vamos a detectar la forma de la córnea. Prácticamente nosotros queremos ver que en el mapa de curvatura sagital no haya nada raro, como lo que ya vimos, y que haya una buena relación posterior-anterior, que es del 82.2%. Luego vamos a hablar de la aberración esférica. Les dije que la aberración esférica nos importa porque nos da calidad visual, ¿cierto? Si tenemos aberraciones esféricas muy altas, pues está contraindicado el lente multifocal y normalmente la córnea tiene una aberración esférica ligeramente positiva. Nosotros podemos jugar con esa aberración esférica. Nosotros ya tenemos lentes que las casas nos arrojan distintas, digamos que uno debería de saber qué aberración esférica tiene los lentes que uno utiliza, porque la idea es uno intentar dejar a los pacientes pues lo más neutro o lo más en cero de aberración esférica que uno pueda, porque eso nos va a dar calidad visual. De hecho, hay pacientes que tienen aberraciones esféricas, como dicen acá, menores a 100, y uno les pone un multifocal y quedarían más contentos con un esférico que es un monofocal esférico sencillo, porque van a tener mejor calidad visual, ¿cierto? Entonces, si es mayor a 100, pues optar por un asférico, que asférico, bueno, no les había explicado este concepto. Los que tienen una asfericidad negativa se le dicen que son asféricos. Los que tienen una asfericidad que se acerca a cero o positiva se les dice esféricos, ¿cierto? Eso es los lentes, así es como se denominan, ¿cierto? Y ya evaluación del cilindro corneal y comparar la magnitud del eje sin K, que es lo que nos ayuda, que es lo que decía la doctora. Vamos a ver las queratometrías simuladas y les vamos a comparar con el Total Corneal Refractive Power y con el Total Corneal Astigmatism. Y no debería haber una diferencia mayor a 0.5 dioptrías de magnitud ni una diferencia mayor a 15 grados en el eje. Ejemplo, lo, me equivoqué, ok. En realidad es menor a 0.100 o mayor a 0.0, eso, mayor a 0.100. Entonces, los lentes, por ejemplo, estos lentes, si se acercan, si se vuelven más negativos, eso, esféricos. Líos esféricos son positivos, ¿cierto? Y líos más negativos son asféricos. Ujú.
0.100 y 0. No le puse el 0. Entonces, mira, acá, mm, es que acá está súper mal. Transferiste. Pues acá está supremamente mal. Eso yo lo saco de la guía del Pentacam. Entonces la calidad es muy mala. Bueno, pero entonces, primer paso, pues vamos a ver que las aberraciones de alto orden, que las aberraciones de alto orden sean menor a 0.300. Ahí. Todo esto son en el Cataract Pre-Op. Ya luego vamos a ver el Holiday, que es otra herramienta. Todos son los 4 pasos que vamos a ver en el Cataract Pre-Op. ¿Les modifico una vez eso? ¿Qué? Es 0.100 y 0.100. Eso. Tengo que modificar ese 0. Eso. Esférico. Eso. Para que la aberración esférica llegue a 0. Yo estaba viendo esto, yo no sé si nosotros utilizamos mucho de esto ya. Pues ahí está la Crisoft, el Restor creo que ya salió. No, sigue todo el Restor. Eso ya salió, ¿cierto? Ahí el IQ sería el que no utilizamos, que yo haya visto, pues. Pero ya cada vez más, eso antes no lo reportaban tanto, eso ya yo creo que las casas lo están reportando. Entonces, si uno, pues yo lo pienso así, un LASIK hipermetrópico nos va a poner la córnea más prolata. Entonces, si es más prolata, la Q va a ser más negativa, o sea, la relación esférica es más negativa, entonces yo quiero un lente esférico. Ujú. Ok, ok. Ese es el pastel. No, 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 le olvida eso. Ese es esta es la relación de asfericidad con aberración esférica. Keratocro la hace más prolata, entonces yo quiero un lente que sea más esférico para que esté acá. O late es esto, prolate es esto, o sea, más curva en el centro. Doctor, es eso, es eso, sí.
Ujú. Ok, muchas gracias. Sí, doctora, yo le paso la presentación. Ay, no ve nada. Yo les paso la presentación, que es que ahí tengo como todos los valores. Bueno, entonces, este es el pre-op del doctor Maeda, que vamos a ver los cuatro pasos. Entonces nos muestra las aberraciones de alto orden, que es el menor a 0.300, ¿cierto? El segundo paso que vamos a ver, pues el mapa de curvatura sagital, uno ve que está normal, que no hay nada pues como raro, y ve uno que la relación cara posterior y cara anterior está dentro de los rangos de normalidad. El step 3, que es lo de la aberración esférica, vamos a ver pues que acá optaríamos por un lente asférico, ¿cierto? Porque está en 0.300. Y el step 4, estos son 5K y esto es el Total Corneal Refractive Power. Nos arroja las keratometrías del 5K y el Total Corneal. Ya vimos que el Total Corneal es el más fideligno y el 5K no es tan fideligno, pero no debe haber una diferencia grande entre los astigmatismos ni el eje de los astigmatismos, ¿cierto? Era una diferencia menor a 0.5 dioptrías entre los astigmatismos de estos. Paciente con queratocono, pues miren cómo se alteran. Las aberraciones de alto orden están superpoladas, mayores a 0.300. Miren acá el mapa de curvatura sagital, el total con el refractive power. Miren cómo se altera la relación de la cara posterior anterior. Miren cómo se altera la aberración esférica. Eh, pues, o la esfericidad que se vuelve muy negativa, ¿cierto? Que es lo que hemos dicho, es una córnea que se vuelve cada vez más prolata y hay una gran diferencia entre los cilindros del CIMCA y el total con la refractive power. Este paciente definitivamente no es candidato para lente multifocal. Paciente con antecedente de cirugía de la SIC. Miren acá pues lo que hay, pues muy menos poder acá en la córnea central. Miren el adelgazamiento acá pues en el grosor de la córnea. Entonces, vamos a ver acá. Perdón. Entonces, acá tenemos, pero quedó con unas cerraciones de alto orden elevadas. Hay una alteración de la córnea posterior anterior, ¿cierto? Que esto, por ejemplo, es importante esa relación, que la arroja ese mapa, también la arroja el Holaday, pero en Panacea la pide. Pues en Panacea, cuando uno calcula en Panacea, él te pide relación back front y hablan y viendo pues en congresos, por ejemplo en este colombo venezolano, comparaban Panacea con Kane y otras y Panacea le iba súper bien a los pacientes con antecedentes de cirugía. Sí. Ujú. El cálculo, el radio. Doctora. Ujú. ¿Qué el pointer o qué? Sí, él está loquito. Está sensible, él se manda solo. Venga. En este, en este. Mapa conceptual. Este. Ok. Ajá. Ahí.
Sí. Ujú, ujú, ok, ok. Pero espérate, depende de la calculadora. Si tú te metes, doctora, cero magnitud. Laura, las fórmulas tradicionales te van a pedir sin K o EKR, porque las fórmulas tradicionales tienen que ser con el índice de refracción 1.375, así se hicieron. Pero si uno tiene un paciente con antecedente de cirugía refractiva, si uno se mete el ASCARS y uno se pone a cacharrear, él te pregunta Pentacam y uno le hace chulito y te pregunta no el Total Coronary Refractive Power, sino te pregunta el True Power, el True Net Power Map, que es el que te pregunta la fórmula del ASCARS para pacientes con antecedente de cirugía refractiva. Y el Barrett, okay. 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 Sí.
Yo creo que les propongo algo. Falta, eso es un taller, eso terminó siendo un taller y falta todo el holiday, falta mucha cosa, falta, la verdad, falta la mitad de la charla. Entonces, si quieren, podemos hacer una segunda parte, ¿cierto? Falta todo el holiday, entonces podemos hacer una segunda parte. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la segunda parte del taller.